Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Laboret y soy docente de la materia Sistema de Control 2 de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, continuando con esta serie de videos, hoy nos toca la clase 6, parte 2, que ya vimos las definiciones de estabilidad según Lyapunov, vimos el método indirecto. Vimos brevemente el método directo, vimos cómo se calcula la B punto, o sea, la derivada de la función de Lyapunov respecto del tiempo, y ahora nos toca ver los teoremas de estabilidad, ¿sí? O sea, estos teoremas dan condiciones suficientes, ahí tenés cuidado con eso. Suficientes significa que si se cumple el teorema, el sistema es estable. Ahora, puede que el sistema sea estable y no cumple el teorema, ¿sí? Entonces vamos a ver el primer teorema de estabilidad de Lyapunov, que dice si el origen, como ya dijimos antes, simplificamos todo hablando del origen, si existe una función de Lyapunov localmente definida positiva, tal que B punto, la derivada de la función en el tiempo, sea menor o igual que cero para todo x perteneciente a un entorno menor que r. ¿Qué significa esto? Esto significa que no es el sí, no es la definición, como ya vimos, significa que es semi-definida positiva. O sea, esto me está diciendo que si la energía decrece o se mantiene constante, el sistema es estable, localmente al menos para un cierto R, ¿sí? Para una bola de radio R. Ese sería el dominio de estabilidad, digamos. O sea, la energía no crece. Tenemos el teorema de estabilidad asintótica, dice que el origen es asintóticamente estable, o sea que la solución tiende al origen con t que tiende a infinito, hasta el origen, empieza en un x0, ¿sí? Y lo único que cambia es que ahora la función debe ser definida negativa. O sea, si la función, la derivada de b, que era una energía ficticia respecto del tiempo, decrece continuamente, significa que el sistema tiene estabilidad asintótica, recordando que asintóticamente estable era que era estable y a su vez que era atractivo. O sea, entonces hay un dominio de atracción que son los X, tal que cumple que la norma de X es menor o igual que SR. O sea, tengo una zona del estado, del espacio de estado, que es el dominio de atracción, que soluciones que empiezan ahí van a terminar en el origen, digamos. ¿Sí? Sería R en la norma 2 y esta sería la BR. ¿Sí? O sea, la ventaja de este método, el método directo de Lyapunov, es que me da el dominio de atracción. O sea, desde qué punto la solución partiendo de ahí, este sería x0, partiendo de ahí tiende asintóticamente al origen. Y también hay un teorema de estabilidad asintótica global, ¿sí? O sea, eso significa, como vimos, que el dominio de atracción debe ser todo el espacio de estados, o sea que el sistema al menos no puede tener otro equilibrio, ¿sí? Y tiene que darse, aparte de lo anterior, que B sea radialmente no acotada, ¿sí? O sea, eso ya lo vimos, la B punto de X tiene que ser definida negativa para todo X perteneciente a Rn y el límite de B de X que tiende a infinito con la norma que tiene infinito. O sea, el límite de B de X, cuando la norma tiene infinito, eso era lo que llamamos radialmente no acotada.
En ese caso, tenemos estabilidad asintótica global. Y vamos a ver un ejemplo que es muy interesante, que es la ecuación de Liénard. Es una ecuación que aplica a muchos sistemas de segundo orden. Fíjense que es I dos puntos de T, es una F de I multiplicada por I punto más una G de I es igual a 0. Entonces, vamos a tratar de ver qué condiciones deben cumplir las funciones f y g para que sea estable, asintóticamente estable o globalmente asintóticamente estable. ¿Sí? Es una ecuación bastante famosa debido a Liénard. Entonces, tomando variables de estado de esa ecuación, decimos que x1 vale y, x2 vale y punto, entonces x1 punto es y punto, que es x2, y x2 punto es menos f de x1 por x2 menos g de x1. Entonces, acá viene el tema de Lyapunov. Yo tengo que definir una función candidata de Lyapunov. Hay algunos métodos para construirlas, pero en general, digamos, el método directo de Lyapunov depende de mi capacidad, o la capacidad del que diseña o del que analiza, para construir una función de Lyapunov que después al derivarla me dé algún resultado. Y dependiendo de la función que yo construya, puedo concluir distintas cosas sobre el sistema. ¿Sí? A lo mejor con una función puedo concluir solamente que es estable y con otra función puedo concluir que es asintóticamente estable. ¿Sí? Pero depende de mí, eso tengo que ponerlo yo. Entonces, ¿qué hizo este señor Liénard? Planteó la energía, ¿sí? De esa forma, x2 al cuadrado sobre 2 sería la energía cinética, y la energía potencial la planteó de esa forma, la integral entre 0 y x1 de la función g esta, de sigma diferencial de sigma, ¿sí? O sea, imponiendo a g la condición de que sigma, g de sigma, sea mayor que 0, por lo menos para sigma perteneciente a un entorno, se cumple. O sea, ¿qué me está diciendo? Este G y este sigma, ¿sí? Me está diciendo que G de 0 sea 0 y sigma por G de sigma sea mayor que 0 significa que si sigma es positivo, G es positivo, tenga esta pinta, y si sigma es negativo, G sea negativo. O sea que esté en el primer y tercer cuadrante. Esas son las condiciones para que esa función sea función de Lyapunov, o sea, para que esta integral, porque yo integro, imaginemos que este es el punto x1, está de este lado, hago la integral esta integral va a ser positiva. Si la integro para un x1 del otro lado, esta integral también va a ser positiva, ¿sí? O sea, me asegura que, al menos en un entorno, después no sé qué podrá pasar afuera de ese entorno, en un menos sigma 0, si se cumplen las condiciones en ese entorno, acá puede ser otra cosa, qué sé yo, ¿sí? O sea, asegura que esa es una función candidata de Lyapunov. O sea, primero tengo que tener una función candidata que sea continuamente diferenciable, candidata, que sea continuamente diferenciable, que pase por 0 y que sea mayor que 0, o sea, esto significa que es definida positiva, localmente definida positiva. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo mismo que yo dibujé antes, ¿sí? Que la integral entre 0 y x1 de sigma por g de sigma sea mayor que 0 para todo x1 distinto de 0. O sea, este dibujito que acabo de hacer en la filmina anterior. ¿Sí? Entonces, B es definida positiva, es candidata de Lyapunov, y podemos calcular la derivada de B en respecto de T evaluada en las trayectorias del sistema. O sea, como vimos es parcial de B respecto de x1 por x1 punto más parcial de B respecto de x2 por x2 punto. Pero parcial de B respecto de x1 es g de x1 porque es
justamente de acá sale que la derivada de esto, ¿sí? Derivada de esto, de x1, es g, ¿sí? Esa es la definición de la derivada a través de la integral. Y la derivada de b respecto de x2, que sería esta, es f de x2, por ejemplo, es x2, ¿sí? De b respecto de x2, donde b es esto, es 2x2 sobre 2, o sea, es x2. Y entonces tenemos que introducir las trayectorias. O sea, la b punto me quedaría g de x1, que es esta derivada, que a su vez es esta, y x2, que es esta derivada, que a su vez es esta. Eso tengo que multiplicarla por x1 punto y la otra multiplicarla por x2 punto. Eso se llama introducir las trayectorias. Pero como dijimos, introducir las trayectorias era reemplazar como x punto era una f1 y x2 punto era una f2, reemplazar las trayectorias me queda que b punto de x es g de x1 por x2 menos x2 al cuadrado f de x1 menos g de x1 por x2. Y fíjense que estos dos términos se van y solamente me queda menos x cuadrado por f de x1. O sea, entonces me queda menos todo, vamos a hacer x cuadrado por f, perdón, x, sí, x2. Tenemos que analizar el signo de esto, ¿sí? O sea, entonces, para que eso se cumpla, x2 al cuadrado f de x1 tiene que ser para que sea mayor o igual que 0 en un entorno del origen. Este término siempre es positivo, entonces el signo queda definido por la f de x1, ¿sí? O sea que está. Y si hacemos la f, también determinamos que tiene que estar en el primer y tercer cuadrante o puede ser nula, ¿sí? Esta es una f posible y esta es otra f, ¿sí? O sea, esta es la g, por ejemplo, la g de sigma puede darse estos dos casos. La g de sigma tiene que estar así. La f puede ser nula, idénticamente nula, con lo cual el sistema sería estable, ¿sí? Y puede tener esta pinta ser positiva en un intervalo, con lo cual cumple que el sistema sea estable a secas. ¿Sí? Fíjese que son pocas las condiciones que se le piden, ¿sí? O sea, que f sea estrictamente positiva en un entorno del origen, ¿sí? Y para que sea asintóticamente estable, G de sigma tiene que tender a infinito con módulo de sigma que tiene infinito y f tiene que ser estrictamente positivo, ¿sí? Si se cumple esto es globalmente asintóticamente estable. ¿Por qué esta ecuación de Liénard? Porque eso abarca muchos sistemas de segundo orden y las condiciones impuestas sobre las funciones son bastante débiles. O sea, yo de repente le pido a G que esté en el primer y tercer cuadrante y a F que sea positiva o a lo sumo nula en un entorno del origen. Se le estoy pidiendo bastante poco, digamos. También hay otro teorema que es un poquito más difícil de interpretar o de aplicar sobre todo, que es establecer, como dijimos, la velocidad de convergencia, ¿sí? Entonces, hay un teorema de estabilidad exponencial que dice el origen es exponencialmente estable si existen constantes A, B, C, R mayor que 0, P mayor que 1, donde P es la norma, ¿sí? Dado que la B de X, la función, está acotada por arriba y por abajo por la norma, ¿sí?
O sea, esta es la función, imaginemos que está acotada por arriba por esta especie de parábola, llamémosle si tomamos la norma 2, y por esta otra por abajo. Si se cumple eso, y además la B punto está por debajo, acotada por arriba por otra parábola, parábola entre comillas, en sentido de la norma, está por debajo de esa, existe un C que la supera, digamos, ¿sí? En ese caso se dice que es exponencialmente estable, ¿sí? Y si lo anterior se cumple para todo el espacio de estado, claramente es globalmente exponencialmente estable. Como remark, podemos decir que no es sencillo probar estabilidad exponencial y menos aún determinar la velocidad de convergencia. No lo vamos a ver aquí, pero en los apuntes que yo les voy a poner en la descripción del video, tienen un ejemplo, por ejemplo, algo que se llama, no me acuerdo cómo se llamaba, pero no me acuerdo, pero está, hay un ejemplo acá por razones de longitud, no lo vamos a ver, ¿sí? Y entonces esos son los teoremas de estabilidad del Lyapunov. También hay teoremas de inestabilidad. Ojo al piojo, acá hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa? Si un sistema no cumple las condiciones de Lyapunov, no significa que sea inestable. Significa que yo no he podido encontrar una función de Lyapunov para determinar la estabilidad. O sea, no confundamos tanto, ¿no? ¿Sí? Acá no, la estabilidad no, la inestabilidad no se da por negación del teorema de Lyapunov. Recordar que el teorema de Lyapunov era condición suficiente, no necesaria. Entonces, digamos, si no cumple, tendré que buscar otra función de Lyapunov. ¿Sí? Pero, digamos, que no se cumple el Lyapunov, para que quede claro, no significa que el sistema es inestable. Para ello hay teoremas de inestabilidad que son más difíciles porque probar inestabilidad es mucho más difícil. En general, para probar inestabilidad se suele preferir el método indirecto, que ya lo vimos. ¿Sí? Que era linealizar alrededor del equilibrio y calcular, linealizamos y calculamos, teníamos una matriz A, digamos, y calculamos los lambda, los autovalores de A. ¿Sí? Se pueden usar algunos sistemas, hay varios teoremas, uno de ellos es el teorema de inestabilidad de Chetayev, que es el otro matemático ruso de más o menos esa época, supongo, dice que el origen es inestable. Si existe B continuamente diferenciable tal que B es igual a 0, B de 0 es 0, la B punto crece, eso parecería todo, pero no. Hay además otra condición para que sea inestable, que existan puntos x0 arbitrariamente cercanos al origen en donde b de x0 sea positiva. Así no basta con que la derivada temporal sea localmente definida positiva, pero acá fíjese que en ningún momento le pedimos a la función de Lyapunov que sea definida positiva. Acá tenemos un ejemplo, lo vamos a seguir brevemente. Un sistema con equilibrio en el origen, creo que ya vimos ese sistema. Usamos la función candidata de Lyapunov, podemos usar cualquiera, digamos, entre que cumpla que no tiene por qué ser la energía real, a veces la energía real de un sistema físico no conduce a los mejores resultados, ¿sí? Podemos usar cualquier función que cumpla con las condiciones de ser localmente definida positiva al menos, ¿sí? Entonces, planteamos esa candidata de Lyapunov, que la b de x1, x2 sea 2 x1 menos x2 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Dice que la b de 0 es igual a 0. ¿Sí? No estoy pidiendo que sea candidata de Lyapunov, ¿no? O sea, que sea localmente definida positiva. O sea, tiene que ser b de 0 igual a 0. Ahora, la b punto tiene que ser mayor que 0. La b de 0 es igual a 0. Es continuamente diferenciable
y asume valores positivos arbitrariamente cerca del origen. Es más, esa B asume valores positivos cuando x2 es igual a 0, entonces b de x1 0, para todo un eje, eso asume valores positivos, o sea, para valores arbitrariamente cercanos al origen, o sea, está cumpliendo con la condición 2. ¿Sí? Entonces, si ahora calculamos la b punto y nos da definida positiva, significa que el sistema es inestable. Calculamos la b punto, como lo hacíamos antes, hay que hacer un par de cuentas, ¿sí? Y me da que 1 más x2, me da 1 más x2, la cual es mayor que 0 para x2 mayor que menos 1, o sea que es localmente definida positiva, cumple la condición 1, o sea el origen es inestable. Fíjense que es bastante más difícil probar inestabilidad que probar estabilidad, ¿sí? Acá está, por ejemplo, dibujado, simulado ese sistema, el plano de fases y la evolución de las variables x1 y x2 en un entorno del origen, ¿sí? Y claramente ese sistema es inestable. ¿Qué ventajas y desventajas tiene este método de Lyapunov? Se puede concluir sobre la estabilidad sin resolver el sistema, lo cual es un gol bastante importante. Desventajas. Se debe buscar, yo tengo que buscar una función de Lyapunov adecuada, ¿sí? Solo da condiciones suficientes. O sea que el sistema puede ser estable y no cumplir los teoremas de Lyapunov, ¿sí? Si la función elegida falla, como dijimos, no se puede concluir nada. Y otro, no sería una desventaja, sino que algunas funciones dan más información que otras. Eligiendo convenientemente la función de Lyapunov, por ejemplo, para un mismo sistema, como vamos a ver en el ejemplo siguiente, puedo decir que es asintóticamente estable y con otra función solamente puedo concluir que es estable. Imaginemos el péndulo con fricción simplificado, o sea que todas las constantes sean 1, para el caso es lo mismo, si todas las constantes son positivas, el sistema es equivalente, digamos. Y fíjense que miramos esa función rara, que b sea un medio tita punto al cuadrado más un medio tita punto más tita todo al cuadrado más 2 por 1 menos coseno de tita. Y esa función en un entorno del origen es localmente definida positiva, ¿sí? Porque b de 0, sé que esto es 0, coseno de tita es 1, así que esto también es 0, b de 0 igual a 0, ¿sí? En un entorno del origen, este término es positivo, este término es positivo porque está elevado al cuadrado, y como el coseno es menor que 1, este término también es positivo. O sea, este término es positivo, este término es positivo, y este también es positivo, o sea que cumple que b de x es mayor que 0, ¿sí? En un entorno del origen, para norma de x menor o igual que un cierto r, ¿sí? Vamos a ver que ese r es justamente la región de atracción, y esto justamente no se cumple cuando el coseno se hace menos 1, o sea, cuando el péndulo está en el equilibrio de arriba, ¿sí? Entonces, bueno, hay que aplicarle punto acá, ¿sí? Me queda la derivada de esto tita punto por tita 2 puntos, ¿sí? Más tita punto, tita 2 puntos, más tita punto al cuadrado, de desarrollando ese cuadrado, se puede hacer, no lo vamos a hacer en demostración matemática porque se hace larga, pero pueden desarrollar eso tranquilamente. Tita, tita 2 puntos, más tita punto, más 2 tita seno de tita, sería la derivada, perdón, la b punto, la derivada de la energía respecto del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplificar un poco la cosa, ¿sí? Hay cosas que se van, vamos a hacer un par de cuentas acá, a la larga, esa b punto me queda menos tita punto cuadrado
más tita seno de tita, o sea que si es esto que está dentro, en un entorno del origen, tita seno de tita es positivo, ¿sí? Tanto sea para tita negativo, para tita positivo, esto siempre es positivo por definición, porque es algo elevado al cuadrado, o sea que este signo, o sea que esa derivada es menor que cero, o sea que es localmente definida negativa, o sea que es asintóticamente estable con esa función. Y el dominio de atracción, claramente, como dijimos antes, es módulo de tita menor que pi, pues justo para pi se anularía, digamos, perdón, justo para tita igual a pi, este término se anularía. ¿Sí? Entonces, podemos concluir que con esa función el origen es asintóticamente estable. Y podemos sacar su dominio de atracción, que es módulo de tita menor que pi. O sea que esté, digamos, no esté casualmente en el punto de arriba. En cualquier otro punto que esté, cualquiera que esté por acá, ¿sí? Partiendo de ahí, es asintóticamente estable, o sea que va a parar al cero. ¿Sí? Ahora bien, imaginemos que solamente usamos la energía real, ¿sí? Cinética más potencial. Esta es la energía cinética y esta es la energía potencial, ¿sí? Haciendo las cuentas, sacamos las cuentas y me da que menos tita punto cuadrado, pero al no aparecer tita, eso es semidefinida negativa, o sea que con esa función solamente puedo concluir estabilidad. En cambio, con la otra función, que era más complicada, podía determinar estabilidad asintótica, o sea que los resultados que obtengan dependen de la función de Lyapunov que yo elija, ¿sí? Y ahora, bueno, vamos a ver brevemente, esto pueden pasarlo de largo si no están interesados, ¿sí? Que vamos a ver lo que es definición de matrices y formas cuadráticas. O sea, que esto sirve para algunas funciones de Lyapunov, sobre todo para sistemas lineales. O sea, por decir, ¿se puede hablar de una matriz definida positiva? Sí, hay varias formas de definirla. Y también de formas cuadráticas, porque muchas veces las ecuaciones de Lyapunov conducen a formas cuadráticas. Entonces tengo que saber si una forma cuadrática es definida positiva o definida. O sea, ¿qué es una forma cuadrática? Es una aplicación que va de Rn en R, que a un X perteneciente a Rn, espacio vectorial de dimensión n, le asigna un valor de Q que pertenece a los reales. O sea que Q de x1, x2, xn se puede poner en la forma cuadrática en general, a11 x1 cuadrado, más a22 x2 al cuadrado, más ann, más todos los términos cruzados. ¿Sí? La forma cuadrática general, digamos. Se puede poner siempre de esa forma. ¿Sí? Y se puede expresar, toda forma cuadrática se puede expresar mediante una expresión matricial que tenga esa pinta. X traspuesta por A por X, o sea, donde la matriz asociada a esa forma cuadrática es simétrica, o sea, que A traspuesta es igual que A, o sea, que los A y J son los AJI. O sea, que toda matriz simétrica representa una forma cuadrática y toda forma cuadrática tiene una matriz simétrica asociada. ¿Sí? Entonces, la definición de una matriz coincide con la de su forma cuadrática asociada. Pero, digamos, si la matriz fuera diagonal no existen los productos cruzados, digamos, entonces tendríamos que analizar la definición de la forma cuadrática esta. ¿Sí? Tenemos que analizar esa forma cuadrática, lo cual es bastante complicado, pero hay algunos criterios que podemos aplicar directamente sobre las matrices. Uno de los criterios es el criterio de los autovalores, ¿sí? Que el polinomio característico de la matriz es lambda i, lambda identidad, menos la matriz, sea igual a 0.
Eso me da la definición, eso me da los autovalores. Sacando los autovalores, puedo decir que al ser simétrica serán reales, ¿sí? Y en base a ello se puede obtener la definición de la matriz. Será definida positiva si son todos positivos, definida negativa si son todos negativos, semidefinida positiva si son todos negativos o nulos, semidefinida positiva si son lo mismo, si son negativos o nulos, e indefinida si hay positivos, negativos y nulos. ¿Sí? No confundir esto con la estabilidad, ¿no? Esto estamos hablando de la definición de la matriz, ¿sí? Y no de la estabilidad del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué requiere? ¿Cómo saco, digamos, los autovalores de eso? Con la matriz chica no hay problema, ¿sí? O sea que requiere obtener las raíces de una ecuación de orden n. Para n mayor o igual que 2 se puede usar la orden EIC de MATLAB o Octave, que me devuelve los autovalores, pero si poner tuviera alguna letra, alguna constante indeterminada, puedo usar, como dijimos, el arreglo de Routh-Hurwitz, ¿sí? Eso lo vimos en control 1. Entonces, observando la primera fila del arreglo, tenemos el criterio, el arreglo de Routh-Hurwitz me daba, claro, dibujé mal ahí, me refiero, pero tenemos, recordando que si los cambios de signo en la primera fila eran los autovalores a parte real positiva, ¿sí? O sea, entonces será definida positiva para una matriz de sistemas de orden n, si hay n cambios de signo, o sea, si todas cambian de signo, significa que tiene n autovalores, todos los autovalores son positivos y no se anula ninguna fila. Definida negativa, si no hay cambio de signo y no se anula ninguna fila, o sea, si todos los signos de todos los elementos son del mismo signo, significa que todos los autovalores son a parte real negativa y al no anularse ninguna fila significa que no hay ningún autovalor nulo. Semidefinida positiva, si hay m menos n, m menor que n, o sea, si hay un valor menor que la cantidad, supongamos que n en este caso sea, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, n igual a 5, si hay 5 cambios de signo y no se anula ninguna, es definida positiva. ¿Sí? O sea, tú tendrías más, menos, más. ¿Sí? ¿Ven? Si todos fueran más, sería definida negativa y ninguno nulo. ¿Sí? Ahora, si hay m menos n cambio de signo, imaginemos que ahora esto se anula. Hay cambios de signo, imaginemos que se llame menos n, que acá sea más, acá sea menos, hay un cambio de signo, acá se anule, ¿sí? Acá sea más y acá sea menos, hay 1, 2, 3 cambios de signo y se anula una fila, o sea que en ese caso es semidefinida positiva. Si estos todos fueran más, no hubiera cambio de signo, pero alguna fila se anula, significa que es semidefinida negativa y si hay una cantidad arbitraria que no coincide ni con m, ni que no coincide con n, significa que hay autovalores de los dos lados, o sea que es indefinida. ¿Sí? También hay otro criterio que se llama de los menores principales o criterio de Sylvester, es un poquito complicado, no lo vamos a ver, si quieren pueden ver en el apunte, lo tengo desarrollado, que les voy a colgar en la descripción, no lo vamos a ver, pero es un criterio bastante útil. Y bueno, sistemas lineales invariantes no nos corresponde. Y vamos a ver algunos métodos para construir funciones de Lyapunov. ¿Sí?
algunos métodos sugeridos. Esto del sistema lineal lo van a ver en la parte que le toca al doctor Pucheta de variable de estado, ¿sí? Una de ellas es, bueno, la acción más intuitiva es usar una función cuadrática, ¿sí? Ax1 cuadrado más bx1 x2 más cx2 para un sistema, digamos, de segundo orden, ¿no es cierto? Para n igual a 2. ¿Sí? Podemos usar una función cuadrática, que será definida positiva si a es mayor que 0 y 4ac menos b cuadrado es mayor que 0. Significa que todos los autovalores están, eh, perdón, que esa función es definida, que esa forma cuadrática es definida positiva. Usted tiene que cumplir esas condiciones, ¿sí? Donde este es el negativo del discriminante, viene a ser el b cuadrado, el discriminante era b cuadrado menos 4ac. O sea que esto es el discriminante, no sé si está bien esto o está al revés. Ajá. Me parecería que el discriminante tendría que ser, eh, para que tenga raíces reales positivas, debería ser, no sé si esto está bien. Ya lo voy a chequear y cualquier cosa lo pongo en los comentarios. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aseguramos primero que sea definida positiva, para que sea candidata de función del EPU-No. Entonces después se calcula la derivada y se tratan de obtener los valores de los coeficientes, dejamos para los cuales B es definida positiva y su derivada semidefinida positiva simultáneamente. O definida positiva, su derivada definida negativa, otro error de imprenta que tengo ahí, semi o definida negativa, o sea, estable o asintóticamente estable. Hay otro método que se llama método del gradiente variable, ¿sí? O sea que podemos decir que si b de x es una función de escalar y g de x es el gradiente transpuesto, la derivada temporal se puede poner como b punto de x es el gradiente de x transpuesto por f de x, que era la fórmula que vimos por allá al principio, ¿sí? Que era parcial de f1 respecto de x1 por x1 punto, que a su vez era f1, o sea, tenía algo así, era f1 por f1 más derivada parcial de f2 respecto de x2 por f2 más, y así sucesivamente, parcial de fn respecto de xn por fn, y eso se puede poner de forma compacta como el gradiente transpuesto producto punto por la función f de x, ¿sí? Como vectores. O sea, la idea es encontrar esa g tal que sea gradiente de una función definida positiva. Hay todo un montón de cosas, pero bueno, si hacemos, a ver si se puede simplificar de alguna forma, podemos definir esa g de x como una matriz, digamos, sería una forma cuadrática, con los a y j indeterminados, luego calculamos el gradiente, se imponen las condiciones de simetría, porque esta matriz tiene que ser simétrica, es decir, que la 1n es la n1, ¿sí? Y se deducen los coeficientes para que sea definida negativa y se calcula ahora la integral del gradiente y demás, y se verifica que sea positiva, definida, perdón, la b punto es definida positiva, y podemos hacer integración, como es la integral de un gradiente, podemos separar la variable y demás. Eh, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, y con esto creo que terminamos, una función de Lyapunov por gradiente variable. Todo lo anterior suele sonar a cosas raras hasta que no vemos un ejemplo. Tenemos x1 punto igual a menos 2x1, x2 punto menos 2x1 más 2x1 x2 al cuadrado,
podemos plantear esa función g como A11, que depende de x, no es una constante, por x1 más A12 x2, la G2 A21 de x por x1 más A22 de x por x2. Entonces, usando la condición de simetría, la derivada de G1 respecto de x2 es la derivada de G2 respecto de x1, eso por las propiedades de ser un gradiente y demás, eligiendo A11 igual a A22 igual a 1, o sea, definimos, A12 igual a 0, o sea que la matriz la definimos como 1, 0, 0, 1, básicamente, es la identidad, ¿sí? Entonces, haciendo el gradiente transpuesto, la g transpuesta multiplicada por f, me da g por 1 por f1 más g2 por f2, ¿sí? Pero como g1, como esto era 0 y esto era 0, g1 es, y esto era 1, y esto era 1, g1 es la b punto, que es g transpuesta por f de x, me da que es g1 por f1 más g2 por f2, pero g1 era x1 y g2 era x2, o sea, quedaba x1 f1 más x2 f2, ¿sí? Entonces, incorporamos la f1 y la f2, o sea, las trayectorias, me queda eso, ¿sí? Que lo podemos simplificar un poco, no lo podemos simplificar mucho, pero fíjese que este término es positivo, o sea, este término es negativo, este término es negativo, este factor, y este factor puede ser negativo o positivo, pero es negativo en tanto esto sea positivo. Si esto es positivo, significa que tiene que darse eso. Para que ese término sea positivo, se tiene que dar, o sea, que sea localmente definida negativa, en esa región en donde 1 menos x1, x2 es mayor que 0, ¿sí? Y está en un entorno del origen, o sea que es localmente definida negativa, pero con eso definimos la b punto. Ahora tenemos que probar que la b, o sea, es localmente definida positiva. O sea, entonces la b de x la podemos integrar como la integral entre 0 y x1 de g1 de i1 diferencial de i1 más integral entre 0 y x2 de g2 de x1 y 2 diferencial de i2. Haciendo eso, ¿sí? Me da que esto es x1 cuadrado más x2 cuadrado sobre 2, que es definida positiva. Entonces el origen es localmente asintóticamente estable. Esto no es muy importante, pero bueno, si alguno está interesado. Y también hay otro método de Krasovsky que es medio parecido. No todos esos métodos funcionan siempre, ¿sí? Para todo sistema. Se basa en proponer una función parecida al sistema lineal, en el cual proponía x transpuesta por p por x, ¿sí? Bueno, ahora planteamos en términos de funciones. F transpuesta por f, donde f eran vectores, ¿sí? Que es la sumatoria de f de x al cuadrado, de las y componentes de f de x al cuadrado. Entonces simplifica el cálculo de la derivada, como f punto es df respecto de x por x punto, lo puedo poner como a de x, ¿sí? Por f de x. Ojo, esto no es linealización. No confundir el método de Krasovsky con el método indirecto de Lyapunov, ¿sí? Esta también es la jacobiana, pero no es la jacobiana evaluada, es la jacobiana general, ¿sí? En el método indirecto nosotros sacábamos la j, la evaluábamos en el equilibrio, ¿sí? Y esa, sacamos las derivadas parciales, digamos, y me daba una matriz constante, digamos, ¿sí? Ahora no, esa matriz depende de x. Entonces, si sacamos la matriz jacobiana, será f transpuesta por f punto más
f punto traspuesta por f, con la regla de derivación matricial, podemos hacer el siguiente cálculo y me queda, ¿qué me queda? F transpuesta por A más A transpuesta por F. Entonces, solamente analizando esa matriz A más A transpuesta, si es definida negativa en una vecindad del origen, es asintóticamente estable. O sea, con esto me aseguré que la B sea localmente definida positiva. Ahora tengo que ver que, o sea, esa B punto que depende, cuya definición depende de esa matriz A más A transpuesta, ¿sí? Si es definida negativa en una vecindad del origen, es asintóticamente estable. Y si es semidefinida negativa, es estable. Entonces, para eso podemos hacer, digamos, hemos transformado el problema de calcular la jacobiana y obtener los autovalores, digamos, hemos transformado el problema de Lyapunov en calcular la jacobiana y obtener los autovalores o los menores principales, ¿sí? O sea, entonces, vamos a verla con un ejemplo y con esto terminamos porque el video se está haciendo un poquito largo. Método de Krasov. ¿Sí? O sea, el sistema, F1, x2 punto, F2, haciendo la matriz jacobiana, derivada de parcial era derivada de F1 respecto de x1, derivada de F2 respecto de x2, derivada de F2 respecto de x1, derivada de F2 respecto de x2. Haciendo esos cálculos me queda esta matriz jacobiana donde vemos que depende acá de x2 al cuadrado, o sea, no es una matriz constante. Eso quiero que quede muy claro. Pero como A es simétrica, A transpuesta más A es 2A. O sea que evidentemente duplico la matriz para sacar esta de la matriz que tenía que analizar. Y puedo utilizar el criterio de Sylvester, si quieren pueden buscarlo en el apunte, de los menores principales. ¿Sí? El menor 1 de x1 a x2 es menos 6, es menor que 0. El menor 2, que es el determinante de eso, el menor 1 es esto. El menor 2 es el determinante de eso, ¿sí? Y si hago el determinante de eso, me queda esa forma, ya cumplí que el menor 1 es negativo y el menor 2 es positivo, o sea que es definida negativa. Acá hay algo que está mal. Definida. El menor 2 era menos 1, bueno, no me acuerdo el criterio de Sylvester, pero digamos, este tenía que ser negativo y el otro porque era menos 1 en la n, eso tenía que ser positivo. Para que se cumpla eso, el origen es asintóticamente estable. O sea, que reduce mucho la complejidad algebraica cuando podemos aplicar ese método, porque se reduce a aplicar métodos matriciales. ¿Sí? O también podríamos haber usado, que es probablemente más fácil, el criterio de los autovalores, en vez de usar el criterio de Sylvester, que no lo expliqué bien por razones de longitud. ¿Sí? Podemos hacer para esa matriz, que era A transpuesta más A, hacemos el polinomio característico, ¿sí? Eso me queda lambda i, recordando que esto era 2A, ¿sí? Hago el determinante de eso, me queda eso, y es una cuadrática con todos los coeficientes positivos. Si una cuadrática tiene todos los coeficientes positivos y ninguno nulo, esa implica autovalores a parte real negativa, como sabemos de control 1, o sea que es definida negativa, o sea que el sistema es asintóticamente estable. Y con esto habríamos terminado lo que es el análisis de estabilidad según Lyapunov. Espero que les guste, espero que les sirva y nos estamos viendo en próximos videos. Chao, chao.